Soy Marta Lucina Hernández, creadora de Pedagogía Sana. Pedagogía Sana es un movimiento de amor que está reinventando, está reestructurando el concepto de la terapia tradicional. Pedagogía Sana está sanando a niños, jóvenes y adultos desde ese concepto básico, desde esa esencia básica que tenemos todo ser humano, y es la esencia del amor. Hoy voy a tocarles un tema, el tema es el déficit de atención. Vamos a hablar de 10 mitos frente al contexto del déficit de atención. ¿Por qué este tema? Sé que cuando un niño, cuando ustedes como papitos o ustedes como maestros están frente a un niño que ha sido diagnosticado con déficit de atención, siento en los correos que ustedes me escriben y sé por la experiencia que he tenido a partir de todos estos años de abordaje con estos chiquitos, que existe mucho miedo, existe mucha angustia. Como ustedes dicen, me siento desesperada, me siento desesperado porque no sé cómo abordar a mi hijo, no sé cómo manejarlo. Así que lo importante y lo más básico es que ustedes como papás y ustedes como maestros sepan que en primer lugar ustedes tienen vidas y niños que en su esencia son maravillosos. Todos los niños están hechos de amor, todos nosotros, todo ser humano, su esencia básica es la esencia amorosa. Así que lo que hace falta en este mundo es rescatar y podernos conectar con ellos desde esa verdadera esencia. Infortunadamente, este diagnóstico es un diagnóstico que lleva a mucha rotulación, que lleva a percibirlo desde la carencia, desde el defecto, desde todo lo malo, desde toda esa negatividad. Y cuando una almita que es pura, un niño que en su esencia es grandiosidad, es alegría, es paz, es armonía, empezamos a conectarnos desde todo ese dolor y desde todo ese sufrimiento, pues lógico que es un niño que con el paso del tiempo va a vivir esa carencia, va a vivir una vida de sufrimiento y una vida de dolor. Así que dentro de los mitos que les voy a comentar, el primero que se comenta mucho cuando llegan los papitos aquí a Pedagogía Sana, o cuando voy y tengo contacto con los maestros, me dicen, es que él es muy perezoso, es que es muy irresponsable. En primer lugar, quiero decirles que los niños con déficit de atención no son ni perezosos ni tampoco son irresponsables. Pecamos en tener un calificativo con ellos. Observen que estamos calificando. Cuando yo le digo a un niño, eres perezoso, eres un irresponsable, ya estoy poniendo una marca, ya estoy poniendo un sello en su actuar, en su vida, en su alma. Entonces, si a ti te dicen eso, eres un perezoso, eres un irresponsable, quiere decir que ya lo estás determinando, ya lo estás rotulando, y lógico, el niño va a empezar a actuar desde ese contexto, porque toda situación negativa, toda situación que lacere el alma es tristeza, es sufrimiento, y por lo tanto estos niños que tienen una sensibilidad muy grande, que tienen unas conciencias amorosas muy lindas, que son muy libres, les cae ese peso del concepto de que son irresponsables. ¿Qué hay detrás de esto? Estos niños tienen el deseo de tomar la vida y de aprender de una forma diferente. Sienten esa pasión por la vida. Son niños que son muy, pero muy apasionados. Ustedes observen que son niños que cuando se motivan por algo que a ellos de verdad les guste, entonces entran con toda la pasión, si es el deporte, o si es una lectura, o si es un contexto diferente, ellos se apasionan muchísimo. Infortunadamente, estos niños que tienen esos niveles de energía tan altos, unos niveles de energía amorosas y unas conciencias mucho más altas, están cazando en unos sistemas educativos o en un sistema educativo totalmente retrógrado. Un sistema educativo que pretende tener un niño
lleno de pasión, y si presenta, por decir algo, un contexto de hiperactividad, sentado 7, 8 horas en un pupitre, en un escritorio, escuchando una clase totalmente monótona, una clase que para ellos no les interesa, porque simplemente ellos están teniendo un espíritu mucho más libre y están exigiendo. Cuando un niño se siente así desarmonizado, se siente desmotivado, es porque está exigiendo un enfoque de vida diferente, está exigiendo un acercamiento diferente. Así que infortunadamente en este caso no son los niños, es el adulto que no sabe llegar a él, es el adulto que se quedó corto, es el adulto que no sabe cómo conectarse con sus intereses, con sus pasiones. Y por lo tanto, si tú estás conectado desde lo que a ti no te gusta, desde lo que a ti no te agrada, pues lógico que la forma de protestar es simplemente no hacer las cosas. Llegar el momento en que, lógico, lloro, me torno rebelde, me torno triste, me torno desmotivado. El segundo mito es que son niños que no son inteligentes y que son desaplicados. ¿Qué pasa con ellos? Infortunadamente hay un desfase entre la parte cognitiva y la parte afectiva. ¿Qué quiere decir eso? Son niños, déficit de atención no es sinónimo de bajo coeficiente intelectual. O sea, en pocas palabras, no son niños brutos. Por el contrario, son niños supremamente inteligentes. Muchos de estos niños tienen altos coeficientes intelectuales. Entonces, como desde el comienzo ha sido el niño que le gusta aprender diferente, que es más movido de lo normal, más interesado, más apasionado, que quiere sentir un sistema familiar y educativo diferente, que le lea sus pasiones. Entonces, si se chocan con esos papás o con esos sistemas educativos rígidos, entonces son los sistemas que lo empiezan a controlar. Quédate quieto, tienes que leer esta lectura, así a ellos no les motive, tareas totalmente dispendiosas, largas, que no son motivantes para ellos. Entonces no quiere decir que cognitivamente sean niños que no son inteligentes, por el contrario, son muy brillantes, pero se sienten asfixiados. Entonces, toda esa recriminación, toda esa negatividad, toda esa carencia hace que ellos se llenen de tristeza y hacen que ellos no puedan focalizar la atención en lo que realmente ellos desean, en lo que realmente ellos quieran. Por lo tanto, al tener un papá al lado angustiado, un papá que lo culpabiliza, un papá que lo está regañando todo el día, llegan al colegio, también se sienten comparados, se sienten rotulados. Entonces, esa parte afectiva, esa parte emocional, se empieza a sentir totalmente lacerada, totalmente lastimada, y son niños que se empiezan a llenar de mucha angustia, de mucha ansiedad, y cuando tú tienes ansiedad simplemente no puedes funcionar. Y todo el contexto de este hemisferio frontal, que es el que educamos simple y llanamente con el amor, con la tolerancia, mostrándole contextos bonitos, profundos, ese hemisferio frontal se lastima. Dijéramos que ahí es donde tenemos el sentido de vida. Entonces son niños que sienten que ese sentido de vida es desde esa carencia, desde ese dolor. Entonces esa ansiedad los lleva a que ellos no puedan planear, no puedan organizar, no puedan ejecutar, que su tristeza y su angustia no pueda llevarles a cumplir con las responsabilidades y no puedan en el fondo sacar y planear su vida como ellos lo desean, sino infortunadamente es bajo esa rigidez, bajo esa culpa y bajo esa impotencia que al fin y al cabo tiene el adulto o el profesional o el maestro, y ellos quedan ahogados en esa confusión que es el mismo adulto que realmente tiene. El tercer mito es que son niños que son agresivos y son niños que son muy rebeldes. Simplemente un ser humano no es agresivo en el sentido de que, vuelvo y les comento, estos niños están hechos de amor,
desde que nacen, todos estamos bajo esa estructura de querer descubrir, de ser auténtico. Es el niño que es muy hablador, es el niño que desde un comienzo está preguntando mucho, pero toda esa energía que infortunadamente no está bien canalizada, empiezan a ser canalizados bajo la carencia, ¿no? Bajo el castigo, bajo pásame el observador, voy a notar que lea a tu papá porque tú no estuviste quieto, porque tú no hiciste esta tarea correctamente. Entonces, como es solamente carencia, carencia y carencia, toda esa tristeza empieza a guardarse en el corazón, en el corazoncito, y ya toda esa tristeza sale en forma de agresividad, sale en forma de rebeldía, porque siempre que hay una persona, un niño, un joven o un adulto con una actitud agresiva, lo que tiene en el fondo es tristeza acumulada, es dolor acumulado, y lo saca de esa forma. Por eso es que cuando los niños llegan aquí a Pedagogía Sana, se conectan inmediatamente con Martica, porque Martica, cuando llegan, no está mirando esa carencia, no los acoge bajo esa percepción, es que eres un rebelde, es que eres un agresivo, es que eres un descuidado, es que eres un irresponsable, y sí que menos los abordo y los acojo con un test. No es un test, no es eso, es el alma, que realmente ellos sienten que su almita está siendo escuchada. Una persona que los conecta desde el amor, y hay un concepto supremamente amoroso y hay una vinculación totalmente amorosa. Y cuando tú tienes una herida en el alma, cuando tú tienes una rebeldía o una conducta de agresividad, simplemente tú quieres ser escuchado desde el amor, no con un papel, no con un test, no con un diagnóstico. Por eso es que todos estos contextos de terapias tradicionales están fallando, por eso es que no pueden conseguir, porque son profesionales. Estos niños son muy sabios, estos niños son sencillamente, tienen una grandiosidad hermosa, y dicen simplemente: Martica, no me conectaba yo con muchos profesionales porque veo que la vida de ellos inclusive está peor que la mía. Son profesionales, maestros mal geniados, que simplemente me están gritando, amargados, que tienen actitudes totalmente tristes, deprimidas, y así quieren que yo responda. Entonces observen que son niños simplemente muy sabios, son almas muy conscientes, almas que quieren volar y conectarse desde el amor, pero estamos en contextos emocionales. El mundo en general tiene la salud mental, tiene el almita muy triste. Por eso es que no están siendo funcionales todos esos abordajes que los asumen como si fueran maquinitas, como si fueran robots. No, un niño es algo mucho más que eso, y ellos se revelan desde su verdadera esencia, porque simplemente están exigiendo respeto. Y cuando se conecta uno desde ese contexto amoroso y desde su grandiosidad, son niños que bajan la guardia, porque simplemente son escuchados desde esa condición, desde el amor. El siguiente mito es que son niños que no se motivan. Por el contrario, los niños con déficit de atención tienen una motivación, una pasión por la vida como ningún otro. Porque cuando hay un niño también con contexto hiperactividad es energía, hiperactividad es pasión, hiperactividad es ese contexto armonioso, solo que esa energía no está bien canalizada. Entonces, si a mí me proponen en la vida, siendo mi naturaleza libre, siendo en mi esencia una personita auténtica, porque un niño de por sí es una persona auténtica, y viene esa conexión desde el desamor, desde el control, desde la cantaleta, desde la rigurosidad, desde la inflexibilidad, y desde lo que a mí no me apasiona, desde lo que a mí no me agrada, entonces lógico que no voy a tener motivación, pero no quiere decir que yo no me motive,
Por el contrario, son niños que se motivan muchísimo y cuando se conectan con sus verdaderas motivaciones, son niños que son muy apasionados por lo que sean, por decir algo, si es el deporte, si es el aprendizaje que ellos desean, si quieren estar en la clase, por decir algo, de cocina o en el paseo que ellos desean. O sea, ellos se motivan con lo que realmente quieren de verdad, con lo que realmente los hace vibrar, porque son energías muy amorosas y desde el desamor y desde el control, pues simplemente conseguimos solamente desmotivación. El quinto mito es que son niños que no les gusta la lectura. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Muchas veces estos niños se les asocia trastornos de lectura como la dislexia. La dislexia es un trastorno que se da y ellos no pueden simplemente llevar un proceso, o sea, todo ese aprendizaje a nivel de esa lectura y escritura que tiene que ver pues con la atención, con la memoria visual, está alterado. Y cuando hay una dislexia, simplemente el niño no se propone no querer leer, el niño no se propone no querer aprender. Simplemente si a ti te cuesta, porque hay una condición de base, él simplemente rechaza. Hay muchos papitos que no conocen que sus niños tienen dislexia, no conocen que esto es un trastorno que simplemente agudiza la forma del aprendizaje, porque el aprendizaje se da también, como sabemos, por medio de la lectura, por medio de la escritura, y a ellos les cuesta. Entonces ustedes como papitos tienen que saber que si hay esta condición, ellos no se lo proponen, simplemente no pueden, no se les facilita, y para esto específicamente tiene que haber un manejo, que ustedes como papás no lo pueden hacer, porque eso tiene que haber un conocimiento muy profundo. Por eso es que aquí en Pedagogía Sana, cuando llegan los papitos y observan, y cuando ya les muestro en los niños, por decir algo, que tienen este contexto de dislexia, muchos de ellos se llenan de tristeza y dicen: Martica, efectivamente yo quería que mi hijo respondiera frente a una cosa que yo no tenía ni la menor idea, y simplemente era regaño, era castigo, es que usted no lee, comparándolo con el hermano, comparándola con el hermano, como su hermana sí lee, mire cómo ella es de juiciosa, mire cómo ella es de intelectual. Pero yo no sabía que mi hijo tenía una condición que le limitaba y que no podía trascender a nivel de este aspecto de lectura y de escritura. El sexto mito es que son niños tercos. Por lo general, cuando llegan los papitos, esa es la expresión que dicen: es que es muy terco, es que tiene una actitud muy inflexible, es que siempre quiere llevar la contraria, es que siempre tengo que repetirle lo mismo, porque así es como se dirigen con los niños, o cuántas veces le he dicho y tengo que estarle repitiendo. Ahí verás si tú haces eso. Si tú llegas a perder el año, entonces mira a ver que eso es asunto tuyo. Entonces pensamos que esa actitud de terquedad, que esa actitud de inflexibilidad es del niño, pero no sabemos, no tenemos la conciencia que toda conducta, toda actitud que tenga un niño ha sido generada por la relación que tiene en el sistema, sean papás, sea sistema educativo, sean maestros, sean familiares externos, porque un niño simplemente su conducta y su construcción afectiva está simplemente condicionada o ha sido condicionada por ese sistema y por esa vinculación que ha tenido con las personas que han tenido alrededor. Entonces vemos al niño, pero cuando yo voy y miro a los papitos, no han tenido la conciencia o no tienen la conciencia que ellos tienen la misma actitud
conductas de terquedad, conductas totalmente crueles con ellos, de amenaza, de inflexibilidad, todo es control, todo es cantaleta, y que ellos también les cuesta reestructurar esa emocionalidad, que ellos también les cuesta ser conscientes que tienen esa conducta o esas actitudes de inflexibilidad mental, y que esa actitud simplemente se la está traspasando, porque en el fondo muchos de estos papitos simplemente también han tenido vidas de sufrimiento, vidas de dolor. Entonces todo ese dolor simplemente se la traspasan a los niños, a sus propios hijos, y eso es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer conciencia. Tenemos que mirar no solamente el niño, porque siempre miramos, es que necesito una evaluación para él, pero ningún papito dice, es que necesito una evaluación para mí como padre. Yo como padre, ¿cómo estoy afectando la situación de mi hijo para que mi hijo sea así? No, señalamos, señalamos, señalamos. No, un niño de base, vuelvo y digo, es hecho de amor. Su esencia es amorosa. Así que si un niño está mal, si un niño tiene una conducta de agresividad, de rebeldía, de terquedad, es porque simplemente ya hay mucho peso en su almita, ya hay mucho peso en su mentecita, ya hay mucho dolor, ya hay mucho sufrimiento. Así que no es el niño, tenemos que mirarnos primero nosotros, es el sistema que está alrededor, porque simplemente por eso es que el mundo está así, en un sistema lleno de sufrimiento. Estos niños están llegando, lo que sabemos, a la medicación. No es una medicación, porque lo que hay es un dolor en el alma, y lo que tenemos es que reestructurar todo ese contexto, toda esa vinculación, nuestra misma vida, sanar como padres, sanar como adultos, porque si yo simplemente también soy un adulto inconforme, infeliz, lleno de dolor, pues no le puedo ofrecer a mi hijo lo que no tengo en mi interior. El otro mito es que son niños que son depresivos. Cuando estos niños se les empieza a generar toda esta condición de dolor y de sufrimiento, porque vuelvo y digo, infortunadamente se conectan con ellos desde la deficiencia, desde la carencia, es que no puede, es que es terco, es que no se le da la gana, es que por más que yo le diga, no reacciona. Entonces simplemente cuando a ti te están cultivando tu alma, tus emociones desde la carencia, pues lógico que terminas con una depresión, con una tristeza, porque esos niños no están sintiendo que son escuchados. Infortunadamente la mayoría de personas tienen mucho dolor en el alma, mucho sufrimiento. Las conciencias amorosas son muy pocas, así que estos niños se están conectando con contextos muy, muy, muy dolorosos, de mucha inflexibilidad mental, de mucha rigidez. Así que traspasan esa depresión a estos niños, a esas almitas que empiezan a vivir una vida desde temprana edad, no siendo coherentes con sus deseos, con su pensar, sentir y actuar. En colegios que simplemente los papás muchas veces los ingresan porque son colegios de renombre, porque tienen que continuar con la misma herencia en donde estudiaron ellos como papás o toda la familia, y no se dan cuenta que simplemente no están consiguiendo nada. Niños tristes, deprimidos, llenos de tristeza, y que ese no es el objetivo de la vida, que el objetivo de un ser humano y el objetivo de un niño es vivir una vida plena y armoniosa. Y ya empiezan a crecer y toda esta tristeza, toda esta depresión ya les abraza totalmente su vida, y terminan siendo jóvenes y adultos llenos de tristeza, de sufrimiento, de dolor, disfuncionales. Y ustedes como papitos, ¿qué han hecho? Nada. Seguir simplemente también un sistema educativo que está más cerrado que sus mismos niños, porque muchos de los niños, o todos los niños más bien, tienen una conciencia más sabia, son más profundos, e infortunadamente están con guías que están, como ellos me dicen, Martica,
siento que están peores que yo, así sean adultos. Entonces observen que la depresión nace de todo ese contexto de inconformidad, de dolor, de no sentirse escuchados desde el amor, porque es el mismo sistema que está dolido. El otro mito es que son mala influencia. Entonces cuando llegan aquí a Pedagogía Sana, ellos que me dicen, no Martica, es que si mi mamá me lleva una visita, ay, hoy va a venir él, empiezan a anunciarle a sus hijos, no se metan con él, es mejor que tú busques otra amistad, es mejor que tú te des cuenta que él es muy inquieto, que es muy mamón, mira cómo le va mal en el colegio, él no puede ser una buena influencia para ti. Entonces estos niños se llenan de dolor, porque simplemente sienten que son la ovejita negra de la familia, la ovejita negra del colegio y la ovejita negra inclusive dentro de su familia nuclear. Entonces, esto los lleva a que todo ese dolor, tarde o temprano, toda esa estigmatización que ellos han tenido, ellos la saquen también luego con agresividad. Luego, porque vuelvo y les digo, la tristeza sale con agresividad. Entonces, si tú simplemente te han rotulado, te han estigmatizado y no te han visto esa verdadera esencia, pues simplemente ya luego todo ese dolor, toda esa agresividad que fue recibida, tú quieres responderle al mundo también con dolor. También quieres responderle con agresividad, con rebeldía. Por eso es que muchos de estos niños, infortunadamente, llegan a tener trastornos de conducta muy graves cuando esto no se atiende desde el amor. Cuando no hay un profesional que de verdad conozca paso a paso toda esta condición, que es lo que aquí ofrecemos en Pedagogía Sana, y pueda llevar a hacer una mediación muy rigurosa, porque lo que hay que hacer es sanar todas esas heridas y conectar a esos papás con un verdadero conocimiento de absolutamente todo lo que significa esta condición. Así que estos niños llegan, como les digo, a tener trastornos de conducta y muchos de ellos ya cuando crecen es el niño que empieza a tener ese oposicionismo desafiante, a retar, a tener conductas agresivas, a retar la norma, y cuando el papá no se da cuenta o se da cuenta y piensa que es con cantaleta o solamente con castigos, lo único que hace es profundizar la condición, profundizar el dolor, hasta ser niños que empiezan a tener rasgos disociales, inclusive pueden llegar a contextos de psicopatías. Entonces, observen la importancia de abordar desde un contexto de verdad contundente, pero que sea muy significativo para la vida de ellos. El otro mito es que no van a poder en la vida, que son niños que no van a poder en la vida, que la vida les va a quedar grande, que simplemente van a culminar siendo vagos. Cuando tú estigmatizas a un alma, cuando tú en tu pensamiento tienes ese ideal, pues ese ideal es por lo que tú vas a caminar. Entonces, si a ti te estigmatizan así, pues lógico que vas a llegar a esa estigmatización. Por eso es que muchos de estos niños, sí, infortunadamente, que han sido diagnosticados y han sido tratados desde la carencia, sí, efectivamente, terminan muy mal. Terminan con depresiones, trastornos de conducta, no siendo funcionales en la vida, no pueden generar una vida armoniosa, una vida plena, son adultos perdidos que consiguen una pareja y empiezan a mendigar amor e infortunadamente chocan en todos esos contextos afectivos de dolor porque no pueden simplemente llevar su vida con plenitud, porque todo ese contexto de planeación, de organización y de ejecución en su vida, ese sentido de vida no lo pueden hacer, no pueden planear. Ya la angustia, la ansiedad, la depresión no les permite, esa rotulación negativa que tuvieron toda la vida no les permite ser luego adultos funcionales, porque
han empezado a vivir su vida es desde ese niño herido, desde ese ego, desde toda esa rotulación que han tenido toda la vida, o desde ese medicamento que no es la solución, porque tarde o temprano todo eso son paliativos. La verdadera reestructuración y la verdadera sanación es la que nace del alma. Cuando tú tomas a ese niño, a ese joven lleno de dolor y le reestructuras el alma, porque lo que tiene dolido es el alma. Y simplemente estamos o están ellos expuestos a cantidad de personas que no tienen ni la menor idea qué hacer con ellos, sistemas educativos que no saben qué hacer con ellos, sino simplemente es carencia, observador, nota. Entonces, es muy importante conocer toda esta condición para reestructurar toda esta condición de tristeza desde el interior. El otro mito es que son niños que no se saben expresar. Por lo general, los niños que presentan el déficit de atención son niños muy locuaces, son niños supremamente brillantes con el lenguaje, son niños que son muy inteligentes y cuando ellos se apasionan tienen unos niveles de expresividad muy, pero muy profundos. Por eso es el papito que dice, pero es que yo siento que él es muy inteligente, pero veo que en el colegio, ¿por qué no? Si yo siento que él es muy inteligente, ¿por qué no puede? Simplemente por todo eso que yo les digo, no están sintiéndose identificados, porque son niños que han sido tratados desde todo ese desamor, desde todo ese control, desde toda la carencia, y simplemente han sido rotulados y esquematizados. Y si tú ves a tu hijo desde ese contexto, y si tú simplemente lo ves y permites que también haya un sistema educativo, un sistema familiar dolido y que todas sus frustraciones las saquen con ellos y tú mismo también como papito, como mamita sacas esas frustraciones, pues simplemente no estás construyendo nada, simplemente estás destruyendo una almita. Entonces, ¿qué se está sacando? Absolutamente nada. Estos niños son muy locuaces, tienen un lenguaje hermosísimo y cuando se conectan son de una expresividad bellísima y muy, muy profunda, porque su verdadera esencia es que son muy, pero muy sensibles, son unos apasionados. Cuando encuentran de verdad el camino, son unos apasionados del amor y son unos apasionados de la vida. Es el sistema el que no conoce, es un mundo errado. Estamos queriéndolos meter frente a esas conciencias más bajas que ellos, llenos de dolor, que no saben cómo abordarlos. Hay que abordarlos, lógico que sí. Cuando ya hay este contexto, esto no es mágico, pero eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Por lo general, entonces, ¿qué actitud presentan los padres frente a un niño que ha sido diagnosticado, un joven con el déficit de atención? En primer lugar, son papás que sienten mucho desespero, mucho miedo, mucha angustia, mucho desasosiego, porque ellos son los primeros que en el fondo, en su corazoncito, sienten que tienen también la condición de sus hijos. Son papitos que también tienen mucha ansiedad, que tienen muchos de ellos trastornos obsesivos compulsivos, también hiperactividad, que les cuesta. Ellos ya cuando llegan aquí me dicen, Martica, sí me ha costado también planear, organizar y ejecutar en mi vida asertivamente. He pasado también por mucho sufrimiento, esta condición me ha llevado también a mucha tristeza, porque también fueron papitos que tuvieron papás que no supieron abordarlos, que no supieron manejarlos. Por eso es que son papitos que muchas veces, infortunadamente, empiezan, cuando ven que ya no saben, que no conocen esa conexión, empiezan a sentir resentimiento con sus propios hijos. Qué dolor y qué tristeza es eso. Siento, y ellos dicen, Martica, llegó el momento en que sentí
que le tenía resentimiento a mi hijo, que le tenía rabia, que le tenía una impaciencia impresionante, porque ellos piensan que el niño hace eso porque lo desea, porque es voluntario, porque se le da la gana, o porque simplemente quiere, como ellos dicen, yo pensaba que él simplemente quería sacarme la rabia, sacarme la piedra. No, no es así. El niño es producto de todo ese contexto del sistema familiar. O sea, no se hace solito. Quiero que ustedes sepan eso, él no se hace solo, él no se hace desde su tristeza, es una condición que ha sido que el contexto, o sea, el ambiente la ha profundizado. Por eso la importancia de que ustedes también tengan conciencia y puedan de alguna otra forma profundizar de una forma asertiva en el manejo con ellos. Son papitos que sienten que sus hijos se les han salido del control. Sí. ¿Por qué? Pues porque simplemente no saben el manejo. Porque el manejo, infortunadamente, lo que vuelvo y les digo, es desde el control, desde la culpa, desde la carencia. Entonces simplemente desde la cantaleta, desde el castigo, desde la comparación, y eso no es. Debemos aprender. Es igual, por decir algo, si yo tengo un niño con asma, con una enfermedad respiratoria, y yo como papito no tengo ni la menor idea que yo lo voy a sacar al frío y eso le va a causar un ataque peor. Así pasa con estos chiquitos, por eso es que aquí en Pedagogía Sana ustedes se educan como papitos, se construyen como papitos, sanan ustedes como papitos. Papito que desea, sabe que aquí en Pedagogía Sana está encontrando ese seguimiento paso a paso, esa educación, porque solos no pueden. Solitos, cuando hay una condición tan compleja, no pueden, porque simplemente tú no puedes ofrecer o no puedes generar lo que tú simplemente no conoces. Si yo no sé hacer un arroz, pues a mí me tienen que explicar qué es eso. Y el seguimiento paso a paso para yo poder lograr un arroz delicioso. Si hay desespero en ustedes es porque ustedes no saben el manejo. Y esto no es con un consejo, porque hay muchos papitos que escriben al correo y piensan que es con un consejo, que esto es inmediato. No, esto no es inmediato. Ustedes deben aprender y es un seguimiento muy riguroso, porque se trata nada menos y nada más que la vida de sus hijos. ¿Y qué sacan ustedes luego con entregarle al mundo un hijo lleno de tristeza, de dolor, disfuncional, lleno de ansiedad, de angustia? No están sacando nada, absolutamente nada. Entonces, por eso, la importancia de que ustedes se construyan, y eso es lo que ustedes pueden conseguir aquí con Martica, con Pedagogía Sana. Son muchos los papitos que están reinventando ese concepto del déficit de atención con sus hijos, ¿sí? Porque pensaban que era solamente una medicación. Martica llevo tantos años medicándolo y veo que esto no ha servido para nada. Entonces, cuando se empiezan a adentrar en este mundo, pero desde el concepto del amor, no desde la carencia, no desde ese concepto del diagnóstico. Para Martica un niño no es un diagnóstico, un niño es esencia pura, es alma pura, es amor, y es esa esencia lo que aquí en Pedagogía Sana pueden rescatar. ¿Qué efectos se trae en los niños con déficit de atención que han sido rotulados con todos estos mitos y no han podido ser abordados desde ese concepto de sabiduría y de conocimiento a profundidad? Pues son niños que tienen muchas lastimaduras emocionales, mucha tristeza, mucho sufrimiento, mucho dolor en el alma. Y cuando un niño tiene mucha lastimadura, va a ser el adulto también lastimado, el adulto también dolido, el adulto también sufrido. Son niños que generan muchos problemas a nivel de su salud mental, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, problemas de conducta, trastornos de conducta, rasgos disociales, inclusive psicopatías.
Son niños que llegan, muchos de ellos, a depresión por su baja autoestima, inseguros. Hay mucho resentimiento y mucha actitud de agresividad, de rebeldía, por toda esa tristeza guardada. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es quitarles esa rotulación. Porque cuando tú diagnosticas y rotulas a un niño, es esa rotulación que él va a tener toda la vida. No es un diagnóstico y no es que nos apartemos de toda esta condición que es tan real, no. Pero no es simplemente quedarnos en un diagnóstico desde la carencia como robot, entonces toma esta medicación y ya. No, tenemos que abordarlos, tenemos que empezar a sanar, porque cuando hay mucha ansiedad, toda esa atención se dispersa también. Hay angustia y tú no te puedes focalizar, porque has sido tan martillado, te sientes ya tan descontrolado que no puedes focalizar. Entonces por eso es muy importante, en primer lugar, que ustedes como papitos se sanen, porque ustedes también tienen la condición. También ha habido mucha tristeza, también son almas muy lindas, pero infortunadamente han sido rotuladas también. Entonces todo eso lo están traspasando con sus hijitos, los están extrapolando con sus hijitos. Por eso es que ustedes tienen que sanar primero. Y ahí es donde solitos. Es complicado. Así es que aquí los papitos que llegan a pedagogía sana se empiezan a dar cuenta, los que desean de verdad, se empiezan a dar cuenta cuánto hay que trabajar en ellos, cuánto hay que empezar a sanar y sacar esa verdadera esencia amorosa, esa verdadera grandiosidad, ese papito que en esencia es, para poderse conectar con sus hijos desde esa verdadera esencia también. Así que la base es poder rescatar en estos niños, aparte de tener un manejo riguroso paso a paso, porque hay que hacerlo. El objetivo es no quedarse solamente en la carencia, sino rescatar esa verdadera esencia, esa verdadera autenticidad de ellos, porque si ellos se quedan desde ese dolor, que es como llegan, como sé que están los niños que han sido diagnosticados así, desde todo ese dolor, desde que tengo este trastorno, empiezan a angustiarse cuando ya son más grandecitos y dicen, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Ya empiezan a tener esa desesperanza aprendida, ¿para qué hago? Si sé que me va a ir mal, si sé que no puedo funcionar, si sé que mi vida se me vuelve un 8, si sé que entro a una universidad y me va a costar, si sé que el colegio me cuesta, todo es dolor día a día, sienten una tortura en ese contexto académico. Entonces es ahí donde ustedes como papitos, y ahí es donde Martica entra a rescatar toda esa verdadera esencia, porque lo que plantea Pedagogía Sana es un concepto muy diferente. Los niños llegan y se conectan, no es la terapia del consultorio, no, es muy diferente. Es una mediación en donde hay el seguimiento del papito paso a paso para que pueda conocer a su hijo y pueda de verdad conectarse y pueda manejar cualquier situación que tenga, si es un acto de rebeldía, si es que no quiere hacer, por decir algo, esta tarea, si es que no quiere o se le dificulta, tiene mucha tristeza, se la pasa todo el día metido en un cuarto, Martica, no sé qué hacer, está solamente en el computador. Todo eso es lo que ustedes tienen que aprender a manejar desde ese contexto de profundidad. Pero no es castigo, no es cantaleta, porque estos niños, cuando ven que el adulto, cuando no hay esa conexión, entonces ellos simplemente no responden a los adultos o a las personas con las que ellos no se sienten conectados, con los que sienten que los están tomando desde el control, desde la cantaleta, desde la carencia, desde el castigo. No hay conexión. Entonces, por eso la importancia de que sean conciencias amorosas, altas y personas con contextos más sanos y más armoniosos que se conecten con ellos. Porque una tristeza no puede sanar otra tristeza, así de sencillo. Es muy importante
que esta rotulación no se llegue a contextos como de medicación, de terapias en que los tienen, lo que vuelvo y digo, todo un tiempo, horas en un escritorio, horas haciendo actividades que a ellos no les motivan. Por eso es que Pedagogía Sana ha reestructurado todo ese contexto y son niños que se les trabaja acá desde ese concepto del amor y todo, tanto el aspecto cognitivo como expresivo, como afectivo, o sea, toda la integralidad, pensamiento, todo, y pueden ellos sacar todo ese potencial a nivel no solamente emocional, sino de pensamiento, porque son niños que son muy inteligentes e infortunadamente todo eso llega al momento en que se les castra, se les opaca, y eso no es justo, no es justo. Por eso es que Martica los invita a que podamos reestructurar, a que podamos ver y manejar ese foquito y mirarnos nosotros mismos para poder así reestructurar estas almitas, estas vidas y todos estos mitos, reinventarlos y poder así canalizar la esencia verdadera en estos niños. ¿Puede haber la sanación en ellos? Lógico que sí, pero esto es un trabajo, esto no es mágico, esto no es como muchos papitos mandan y dicen, correos que me dicen, hay un remedio natural. No, no existe un remedio natural, porque muchas veces, infortunadamente desde la inconsciencia, hemos destruido y queremos construir así, con un consejito. No, no es un consejito. Los papitos que están acá y que lo han deseado, y saben ya cómo empiezan a brillar sus niños de una forma hermosísima, cómo empiezan a sanar, cómo son niños que ya están siendo bracitos en el mundo, que en un comienzo llegaron acá llenos de tristeza y de dolor, y ahorita son niños que están levantando con su esencia, con su amor, el mundo, y jóvenes también, inclusive ellos como papás, saben que esto es un camino, porque el camino de la espiritualidad, del amor, la reconstrucción no es así, porque a veces queremos todo facilito. Hemos destruido, desde nuestra inconsciencia, sí, y queremos que sea así, un consejito. No, no es un consejo, porque esto es muy delicado. Cuando esta condición no se atiende asertivamente, sí es muy, muy, muy delicada, porque simplemente es una vida llena de carencia, una rotulación que ya luego se va a sacar con una vida disfuncional y llena de dolor. Así que los invito a que sigan viendo los videos de Pedagogía Sana, no solamente los videos académicos, sino también esos videos que los reestructuran ustedes emocionalmente, porque desde el amor, la simplicidad de la vida, la verdadera autenticidad, cuando veamos la vida desde la simplicidad, ellos simplemente ven que cuando llegan aquí a Pedagogía Sana ven la vida, ven una Martica que ve la vida desde esa simplicidad, que hay esa autenticidad, que no es esa doctora que quiere con su ego de pronto vislumbrarlos a ellos desde esa profesión, porque es que no es una profesión lo que sana, es la esencia misma del amor, es la esencia misma de la autenticidad, y es esa conexión amorosa, esa conciencia de amor que requiere efectivamente estos niños y el mundo entero.